Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Carvajal, soy del área de extensión de Gentos y junto con Martín Bigliardi, del área de desarrollo, nos encontramos para participar de esta nueva charla de Jueves de Gentos. En esta oportunidad nos vamos a estar explayando de pasturas y las claves para maximizar la producción de lechera y de carne en la cuenca del Salado. Yo me desempeño en lo que abarca lo que sería la cuenca del Salado de la zona norte, este, y bueno, y Martín Bigliardi, que ya se va a presentar en su área de cobertura y sus funciones. Eh, en principio, bueno, los temas a tocar hoy es la presentación de campos modelos, qué son, dónde se encuentran, para qué sirven, una breve reseña de los mismos. Mezclas forrajeras, que algunas sugerencias que estamos utilizando y que están bastante difundidas en la zona para principalmente la actividad tambo y recría, no implica que se puedan utilizar también en la actividad de cría. Vamos a tocar un tema de festucas de calidad para ver si es todo lo mismo o hay realmente algunas diferencias entre materiales. Medición de forraje, ¿para qué sirve? Nosotros insistimos mucho, de hecho hacemos capacitaciones para personal de campo y bueno, no queríamos dejar de tocar este tema tan importante que es para nosotros lo que es medición de forraje, para qué hacerlo, para qué sirve, cómo utilizar esa información. Muchas veces se genera y queda en un papel abandonada ahí en el escritorio y lo importante es poder hacer uso de esa información. En cuanto a verdeos de invierno, una pequeña reseña también de cómo potenciar la producción. Hemos tenido varias consultas a lo largo de esos años de no me anda, por qué no funcionan, qué es lo que puede pasar, etc. Bueno, pequeñas tips y pequeñas recomendaciones en cuanto a verdeos de invierno para la zona. Un tema que no es tan nuevo, pero queremos darle una vuelta de rosca a lo que es silaje de pasturas. Ya lo hemos tocado en el tema de silaje de agropiro, que me tocó a Mateo, mi compañero del sudeste, hablar sobre ese tema. Y en esta oportunidad, lo estratégico que puede ser en el manejo de excedentes de primavera en pasturas de otro tipo de consociación, ¿no? Principalmente por ahí de alfalfas con gramíneas, que es lo más común, ¿no? Pero bueno, el porqué y la importancia que eso amerita. Y por último, bueno, también estaremos mechando algunos testimonios de productores y asesores de la zona, que están bastante muy interesantes. Así que bueno, espero que les guste. Arrancamos y Martín, te doy la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Camilo. Me presento, yo soy Martín Bigliardi, responsable del área de desarrollo del este y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y el área de desarrollo trabajamos haciendo investigación, buscando posibles soluciones a los problemas que encontramos a diario en los campos, buscando cuáles son las pasturas más productivas, más persistentes, de mejor calidad, que den pastos en las épocas que necesitamos que nos den pasto, y aprender de usos de fertilización, herbicidas, de todo el tipo de paquete tecnológico que tenemos a mano para poder maximizar y tener las mejores pasturas que podemos llegar a tener. Para eso contamos originalmente con un centro de investigación que queda en Pergamino, después otros pequeños en otros lugares, y después hacemos todo lo que se llama investigación a campo, replicamos pequeñas parcelitas que tenemos en Pergamino, y las llevamos a grandes ensayos de varias hectáreas en los distintos campos. Estos puntos de acá son todos campos donde tenemos investigación, práctica de campo, y algunos lugares más, pero estos son los más importantes, y en donde varios de estos son los que llamamos campos modelos, donde hacemos
muchos trabajos, desde inoculación, fertilización, densidades, un montón de trabajos para intentar trabajar codo a codo con la gente del campo. Son campos de todos productores. Ahora vamos a hacer el caso hoy principalmente del Pingo, que es un tambo que queda entre General Belgrano y Monte, y ya nos van a explicar Vicky Tumer y Katia cosas del tambo. Hoy por hoy somos un grupo de 6 técnicos que trabajamos entre Argentina, tenemos más de 30 campos en 7 provincias, y 4 departamentos de la República Oriental del Uruguay. En el sudeste y este, estos son los campos principales donde trabajamos. El otro día hablamos una jornada de campos de bajo, y hoy vamos a hacer mucho más foco en pasturas de media loma y loma, enfocadas en lo que son recrías y tambos. Hoy más tambo que recría por el lugar donde estamos haciendo casi toda la filmación, pero los conceptos son iguales para los dos casos en particular. Entonces vamos desde General Belgrano, inclusive tenemos algo en la zona de Vieites, Magdalena, Cacharí, en Tandil, en el tambo, la Carolina de Tandil, en el INTA Balcarce, tanto en la Reserva 7 como en el tambo del INTA, en San Miguel, que queda en General Guido, en los Riojanos, y el límite de zona es el Arapey, que queda en 9 de julio. Para empezar, esto es, para mí, creo que para nosotros es sumamente gráfico. Esto es un campo que queda, un cuadrado que queda pegado al tambo. Fíjense, esto es parte del tambo del Pingo, y este es el campo vecino. Fíjense la diferencia que hay entre un caso y otro. Es un campo bajo, algo de duraznillo que vemos acá, es lo mismo de los dos lados, pero en un campo está bien trabajado, potenciado, y en el otro se trabaja como trabajaban hace más de 100 años. Tenemos un potencial muy grande, y depende de nosotros de romper esas barreras para ir mejorando. Y esto en forma práctica no es este campo, pero es el mismo hecho puntual. Estos son los campos típicos, campos naturales, que en los tambos no los tenemos en general, salvo a veces que usamos ahí para las vacas secas, para la recría, a veces se tiran en campos naturales, y como no son las zonas más productivas, las dejamos en forma muy poco productiva. Estos campos naturales, por lo general, tienen una baja productividad forrajera, entre 1 y 4 toneladas, si es pelo de chancho, en el peor suelo es 1 tonelada, y los mejores suelos 4, con una carga de 0,7 equivalentes vaca por hectárea, y una producción de carne de 70 kilos. Sin leche no se usa, esto para leche realmente no se usa, por eso yo lo enfoqué en carne para ver el efecto. Y muy baja producción invernal, pero tomemos la carga, que son 0,7 equivalentes vaca por hectárea, y una producción de pasto promedio de 2 toneladas y medio. Entonces, haciendo las cosas que debemos hacer, podemos pasar a lo que está a la izquierda de la pantalla, pasar hacer un salto productivo de estas producciones bajas a pasturas, haciendo los deberes como hoy vamos a ver, y con datos concretos de pasturas que están logrando 12 toneladas de materia seca y una carga de 4 equivalentes vaca por hectárea. En carne se pueden lograr 800 kilos de carne. En tambo hay algunas trampas, que a veces, como si uno da más silaje, más ración, lo que fuera, pero pueden soportar una carga de estos 4 equivalentes vaca por hectárea promedio año, y lo tenemos probado y visto y medido en varios tambos de la cuenca de Abasto, en la zona este de Acrea. Y esto para mí es fundamental. Esta filmina es de Pablo Chilibroste, de la Universidad de Paysandú de Uruguay, también estuvo en línea. Y hay una desajuste de rotación que es una profecía autocumplida, y para mí es perfecto. Generalmente se dice que las praderas no duran mucho, y si duran no producen mucho. Entonces, como no duran y no producen, las hacemos no del todo bien, con especies no muy productivas o no muy persistentes, o las dos. Y como duran poco tiempo, duran 2 años o 3, generalmente tenemos la mitad de la superficie con cultivos anuales y la mitad de la superficie con praderas, porque son una rotación de 2 años y medio y 2 de verdeos. Estamos casi mitad por mitad. Entonces, todos los años tenemos implantación de pasturas, implantación de verdeos, en más de la mitad de la superficie, porque como renovamos las pasturas,
Entonces, sobre todo en el otoño, tenemos más de la mitad de superficie en barbecho, o arrancando en marzo y abril, tenemos muy poca superficie para las vacas. Y además, como tenemos poca superficie, los verdeos de verano los estiramos más, los metemos en marzo y abril para poder seguir teniendo comida. Entonces sembramos las pasturas más tarde, los verdeos más tarde, y eso hace que tengamos comida más tarde y menos también. Y por momentos, como tenemos las vacas que están dando vuelta y necesitan comer en algún lado, rompemos las pasturas, las pocas pasturas que tenemos, no dejamos que se haga el descanso otoñal de las alfalfas, como muy bien había explicado José Jauregui en una de las charlas que están acá también en el YouTube de Gentos previa, sobre todo en abril creo que fue, y entonces no le dejamos el descanso a las alfalfas, y encima pastoreamos muchos días con temporales barro, y rompemos las pasturas que nos quedan. Al romperlas, nos aseguramos que las pasturas no produzcan y no persistan. Y es una profecía autocumplida. Si en un lugar no cortamos con esto, el sobrepastoreo y mal manejo en un momento, y pasturas más largas, esto va a seguir siendo un círculo vicioso. Y como decía Einstein, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes no es muy lógico que digamos. Entonces, si queremos cambiar esa lógica de la profecía autocumplida, tenemos que sí o sí cambiar parte de las cosas, y hablaremos un poquito de todo lo que hay que hablar, algo hablaremos, pero no lo suficiente, porque no nos da el tiempo, si no sería una charla demasiado larga. Entonces, para lograr pasturas productivas, primero hay que pensar en pasturas libres de malezas no controlables en posemergencia. Entonces tenemos que estar trabajando en las rotaciones previas, así todo lo que es campo media loma y loma, que es básicamente las pasturas que vamos a ver hoy, estar trabajándolos con una buena anticipación, y en la rotación de silaje de maíz, raigras o avena o lo que fuera, ser un poco más exigente que lo normal para controlar las malezas, porque las malezas que no controlamos en este periodo, es muy probable que si no controlamos bien el gramón, el raigras anual, poa, gaudiña, ese tipo de malezas, cuando sembremos la pastura nos van a comer, y vamos a tener una pastura mucho peor de la que deberíamos tener. Fecha de siembra ideal: si uno apunta a sembrar el 1 de marzo como fecha medio promedio, por cada día que yo me atraso de esa fecha de siembra, en general estoy perdiendo pasturas bien nutridas, bien sembradas, todo en años normales, cerca de 75 kilos de materia seca menos que voy a estar produciendo. Esos 75 kilos menos de materia seca, si los transformo en litros de leche, cerca de 1 a 1, pues, en tambos que están como este, que está cerca de 30 litros, la eficiencia de conversión es 1,4, 1,5 a 1, 1,5 litros por cada kilo de materia seca, pero como tenemos algo de desperdicio, tomemos 1,1 como una simplificación. Entonces, por cada 75, me atraso un día en una hectárea, en una sola hectárea, 75 litros de leche, a 19 pesos y algo. Si quieren tomar a 20 para hacer números normales, son más de 1.400 pesos por día que me atraso por hectárea. Si tenía que sembrar 10 hectáreas, me atrasé un día, perdí 14.000 pesos. Me atrasé 10 días, perdí 140.000 pesos. Y eso, como no lo saco del bolsillo, a veces no tenemos en cuenta la importancia que tiene eso. Es un tema fundamental. Sembrado el 1 de marzo, yo en mayo, junio estoy pastoreando, sembrado hacia mediados de abril, hasta septiembre, a fin de agosto, septiembre en lo pastoreo. O sea, me pierdo 3 meses o 4 de los meses de comida más importante del año, que es el invierno, que es cuando más comida me falta. Elección de especies vamos a hablar bastante más, que es medio el foco de la charla de hoy. Correcta regulación de la sembradora. Acuérdense que esta es toda semilla muy chiquita, y la semilla no puede tener más de medio centímetro a 1 centímetro de tierra arriba de ella. Así cuando pongo la semilla yo, no la puedo tapar, no puede quedar tapada con más de medio o 1 centímetro de tierra. Número de plantas adecuadas es fundamental para producción, piso, competencia con malezas, para un montón de factores. Algo veremos. Y de vuelta, si yo tengo una sola planta de maíz, puedo tener máxima productividad de maíz por planta, pero una planta en una hectárea voy a producir 2 kilos de maíz en total. Si yo en vez de tener una planta, tengo 70.000 plantas que no producen 2 kilos, producen 1,5 kilos por cada planta, voy a estar produciendo
10.000 kilos de materia seca. Acá con las pasturas es lo mismo. Yo necesito una cantidad de plantas para que puedan llegar a producir de una forma importante. La nutrición es básico, es donde una vez hechos los demás focos, es el tema más importante de producción y costos y persistencia del sistema, pero piense que en un esquema agrícola, si yo voy a hacer maíz, trigo o lo que fuera, nunca voy a hacer menos de 100 kilos de diamónico y 100 kilos de urea. Eso es de base. Si hago una rotación trigo-soja, le agrego un poco más de fósforo todavía. Entonces pensemos que si queremos tener pasturas productivas y persistentes, nos estamos llevando también mucho carne o leche, y hay que estar haciendo mantenimiento mínimo cerca de esos números. Manejo de pastoreo, vamos a ver algunas cosas muy buenas que nos va a mostrar Katia, de cómo se está manejando el pastoreo, cómo se está midiendo, y en función de eso cómo se hace todo el aprovechamiento, y cómo se hacen las reservas para potenciar la productividad. Y control de malezas e insectos, ya hablé bastante de malezas previamente, y si después elegimos las especies adecuadas y las manejamos bien, el problema de malezas e insectos, sobre todo malezas, no debería ser tan problemático, salvo en leguminosas puras, que al ser, sobre todo una alfalfa, al ser una pirámide invertida, cada vez que yo pastoreo o corto, me queda el suelo muy desnudo y le doy posibilidades a las malezas que aparezcan. En las pasturas base gramíneas no deberíamos tener problemas de malezas si arrancamos el primer año bien. Es como hablar de necesito desparasitar siempre a los terneros, a los animales adultos ya es menos importante en general. Hablando algo de siembra, a mí me gusta decir esta pavada, perdón por esta pavada que voy a decir, fíjese estas cañas de maíz acá y estas cañas de acá, es un ensayo que hicimos acá en el Pingo hace ya como 10 años, pero me gusta, es bastante claro y explicativo. Entonces yo digo que este era un ensayo de acá hacia la izquierda, era un regras perenne, regras anual de la competencia, y de las cañas para la derecha era el regras nuestro, que va a hablar algo Camilo. La realidad es que es el mismo regras con dos densidades de siembra. El de la izquierda es la tradicional de 25 kilos, y la de derecha eran de 40 kilos. Se lograron más plantas, las contamos todo, pero fíjense, si uno necesita comida temprano, la diferencia que puede lograr en este caso en particular. Acá hay otro ensayo de doble siembra. Esta es la parte que está sembrada, cruzado. En este caso es una mezcla de Phalaris y alfalfa. Vamos a hacer esta misma pastura en distintos momentos del año. Dice que están las dos especies cruzadas, está el cruzado, y cuando nos vamos hacia la izquierda, está siembra simple. Fíjense cuánto más espacio hay, cuánta menos cobertura hay, cuánta más posibilidad tienen las malezas de entrar ahí. En otro ya estaba casi para pastorear y a este le falta mucho más tiempo. Entonces es importante número de plantas adecuadas y si podemos distribuirlas mejor, mucho mejor. Y acá hicimos con una aplicación del celular que se llama Canopeo, que es gratis, es de la universidad, Wisconsin, no me acuerdo bien ahora. Fíjese, en este caso estaba la cobertura del suelo del 37% y en el otro caso 65%. Y fíjense, esto saca foto de cobertura del suelo. La diferencia es muy, muy grande entre uno y otro. Ayer, justo, o antes de ayer, estos días, me hicieron una pregunta de si conviene ser cultivo protector o no, por eso volví a agregar esta diapositiva, que para mí no debería ser ni una pregunta, pero es como sembrar una pastura con una maleza. Estamos así, el cultivo acompañante del protector protege no sé de qué, originalmente era por los vientos del oeste, de la Pampa, cuando se volaban los campos, pero fíjense la continuidad del surco, en este caso es una alfalfa pura, donde no está la avena, y la falta de continuidad donde sí está la avena. Fíjense que faltan un montón de plantas, y se sembró igual, la única diferencia es el tema del protector. Entonces, es para sacarle un pastoreo al principio, dos más, pero voy en contra de todo lo demás que viene después de la pastura. Esto es un ensayo medio bodrio para explicar. Se sembró de esta franja hacia la izquierda, festuca mediterránea y alfalfa, y de esta franja hacia la derecha, festuca continental y alfalfa. De esta franja de acá negra hacia adelante, se sobrepastoreó un verano. Al sobrepastorearse, se perdió la festuca continental, y la mediterránea no porque está latente.
y de acá para atrás no se sobrepastoreó. Después vino un otoño que cayeron 600 milímetros y se perdió la alfalfa. Entonces acá, por haber sembrado mal y haber elegido mal, nos quedamos sin pastura. Acá al menos nos quedó la festuca, y acá nos quedaron las dos cosas. Sembrado equivocadamente, pero bien manejado, nos quedamos las cosas. La importancia de elegir bien las mezclas. El surco por medio no lo recomendamos nunca, porque antes, cuando se había perdido primero la gramínea, habían quedado surcos a 40 centímetros entre alfalfa y alfalfa, o en este caso de acá, la festuca está sembrada, quedó a 40 centímetros entre una y otra. Acá otro caso, esto era con pastobillo, surco por medio quedaron algunas plantas, pero se perdió un montón. Fíjense que hay alguna que otra planta aislada, pero hay muchos sectores que no hay, que se perdieron las plantas, están como quemadas. También alfalfa y pastobillo, en este caso fue un ensayo, pero la posibilidad de perder una u otra es muy grande, y nos queda una pastura que es muy, muy pobre posteriormente. Ya yendo a lo específico, después esta la vuelve a repetir Camilo ahora un ratito. Acá tenemos una pastura que es, este es un esquema que hizo Jorge Castaño para ver dónde se ubican las especies. Entonces tenemos pasturas de loma. En la loma podemos elegir las especies que queramos. Es más común conseguir pasturas de loma en tambo más que en recría o algo de invernada, menos todavía en cría. De media loma, las dos también se pueden conseguir. Y la ganadería tradicional cría, sobre todo se da en los bajos, dulces y alcalinos, pero podemos tener algo de recría en media loma y loma. Entonces, en los mejores ambientes tenemos opciones de elegir la especie que querramos. Así todas las especies entran. No metería un agropiro, porque tiende a perderse en las lomas, salvo que lo manejemos demasiado específicamente para él, pero no es lo más recomendable. Todas las más especies entran y yo puedo elegir en función a mis necesidades. En la medida que voy a hacer suelos con más limitantes, la opción de elección de especies se me achican. Si se me encharca, como está encharcado ahí atrás, yo sé que ahí la alfalfa no va a entrar. Poder meter algo de alfalfa un poco más en la media loma, pero no en los otros lugares. Entonces, puedo elegir de acuerdo a las condiciones que tenga, pero no en todos los ambientes. Entonces, en las lomas, en pasturas de lomas, nos gusta que sean, si podemos, si tenemos las condiciones de manejo, todo base alfalfa, y con un pH que sea aceptable. Estamos encontrando muchos suelos con pHs muy bajos, que la alfalfa se le complica mucho. Nos gusta la alfalfa, preferimos en general en nuestra zona de la provincia de Buenos Aires centro-oeste, nos gusta que sea consociada con alguna gramínea de producción invernal, los grupos 6 o 7, que son más fáciles de manejar y más persistentes en pastoreo. Nos gustan con alguna especie mediterránea, como puede ser un Phalaris, que produce mucho en invierno y nada en verano, o una festuca mediterránea, que produce mucho en invierno y nada en verano, y encima la festuca mediterránea me da más piso, más persistencia y más productividad en general. Pero ya hablaremos de las ventajas y desventajas de cada una de las dos. Después tenemos posibilidades en suelos más someros y secos, más del sudeste y algo del sudoeste, de pastobillo, cebadilla, trébol rojo y trébol blanco. Es una mezcla que anda bien en esa zona, particularmente, no en zonas más húmedas, que no es lo más aconsejable para el pastobillo. Y además, el pastobillo es la gramínea que menos tiende, de las templadas, la que menos tiende a crecer en invierno, y es un crimen usarla. La higuera perenne es una especie interesante. En media loma y loma a veces se la tiende hacia tirar hacia suelos más pobres, y por sistema radicular chico y necesidad de nutrientes y no tolerancia a sequías de verano, no es lo más recomendado para suelos con limitaciones. Algo hablaremos también de eso. Entonces, entrando en tema particular, y este es un video, no es es más del sudeste, esto es en General Guido, pero está bueno para explicar lo anterior. Fíjense que tenemos las lomas, en muchos campos ganaderos, las lomas agrícolas están en agricultura permanente. Entonces, acá tenemos agricultura, de este lado también una agricultura, y donde baja el suelo y no se puede hacer agricultura, se hace la ganadería, en este caso en particular. Entonces, acá tenemos el video del campo. Acá tenemos una media loma linda que fue a agricultura y no rendía nada y se pasó a ganadería y un exceso de pasturas. Acá hay un bajo dulce donde metimos festuca y lotus.
se encharca y se viene encharcando medio permanentemente. Acá hay otra media loma, que esto prácticamente no pasó por agricultura porque no rendía, solamente había una lomita acá y una acá, y después se siguió para limpieza. Esta también, fíjense los colores, es otro ensayo de distintas festucas, 1, 2 y 3 festucas, pero acá están bien, y donde vamos de la media loma al bajo salino, se les empieza a complicar la vida a estas festucas, alguna más que a otra, que es lo que estamos evaluando también en esos ambientes. En la medida que después pasamos del otro lado era un suelo un poquito inferior todavía, metimos agropiro aguantó un poquitito más, sobre todo hubo un encharcamiento muy grande de la siembra, y donde levanta un poco hicimos alfalfas, que son distintas alfalfas, con una festuca mediterránea. A la izquierda vuelta a agricultura, donde el suelo mejor, y acá atrás, si nos fijamos, el suelo empieza a empeorar, y donde empieza a empeorar, ahí metimos festupiro, agropiro, suelos muy, muy complicados donde se perdía la alfalfa. Fíjense que la alfalfa acá hasta acá venía bien y acá ya se empezó a perder. Entonces, cada especie en su ambiente, no podemos generalizar todas las especies en cada ambiente. Acá hay otra lomita con agricultura, este es un bajo salino con agropiro. Entonces, cada especie, vamos a tener en la loma esta festucas, alfalfa, falaris, pastobillo, pero donde nos cambiamos de ambiente no se puede. Y en la elección de especies, no existe una especie que sea perfecta para todo, que produzca mucho, persista mucho, sea de la mejor calidad, piso, que sea eterna. Desgraciadamente no existe, hay algunas que se acercan a eso más que otras. Entonces primero tenemos que elegir de acuerdo al ambiente. El ambiente es clave para definir... el ambiente es clave para definir, hubo un error de ortografía. El ambiente es clave para definir cuál especie voy eligiendo. Entonces, como lo vimos en esa filmación anterior, una vez que tenemos el ambiente y podemos decir, necesito comida de verano, elijo las especies de verano, alfalfa, lotus, achicoria, todas especies que producen bien en verano. Si el ambiente me va restringiendo, voy a tener que poner, si es el peor ambiente, no tengo más opciones que elegir un agropiro, que es la especie que se adapta ahí. Pero uno puede elegir a veces según el ambiente que tenga. Este es yendo a las alfalfas puras, esto es el 9 de julio, fíjense, acá hay una separación de alfalfas. Esta en la red de ensayos de la red del INTA de alfalfas, era la alfalfa más productiva y persistía bien. Eso es con corte, con tratamiento bueno. Esta es una alfalfa que el primer y segundo año no se destaca tanto, no el siguiente nuestra, pero es súper, este era el tercer año del ensayo. Fíjense que esto es alfalfa pura, que hay más trébol blanco que alfalfa. Visto la foto del otro lado, fíjense que eran plantas más paludas, menos proporción de hoja, más tallo y mucho más espacio para que entre el trébol blanco. Viste la foto de la izquierda, sacada desde arriba, fíjense la cobertura que tenemos del suelo de alfalfa, pues son alfalfas seleccionadas para pastoreo, que es clave en nuestro sistema. Nosotros pastoreamos casi todas las alfalfas, casi todo el año, mientras que el resto del mundo que usan alfalfa en Estados Unidos, Israel, todo, se usan principalmente, muchos lugares de Australia, se usan principalmente la alfalfa para corte y no para pastoreo. Entonces, el uso de una cosa y la otra es totalmente distinto, y la adaptación de una especie a un tema o al otro es totalmente distinto también. Y si se fijan acá, esa foto, esa filmación, fíjense, de acá para acá, todo cubierto de alfalfa bien densa, y fíjense de acá para acá, cuánto más espacios hay o cuánto más espacios hay acá. El suelo acá está totalmente cubierto, y son plantas más postradas, que siempre tienen una mayor proporción de tallos, son más persistentes, y eso hace que tengan mejor calidad cuando el animal las pastorea. Si se me pasan, no pierde tanto la calidad, como generalmente hay grupos 9 o 10, que igual Gento también tiene grupos altos, pero recomendación por pastoreo y por persistencia en pastoreo, busquemos este tipo de materiales que son más persistentes en condiciones reales de uso. Este es otro ensayo. Este estaba sembrado, no estaba sembrado surco por medio, sino sembrada la gramínea en un sentido, y en diagonal está sembrada la alfalfa. Entonces hice un ensayo, olvídense los números estos, es festuca y alfalfa,
14 kilos de festuca con algo de cebadilla, más 14 kilos de alfalfa. 20 kilos de festuca con algo de, perdón, 16 kilos de festuca y 4 de cebadilla, eran 13 11 y 3. Estos son 6 de festuca y 3 de cebadilla. Esto es 7 de Falaris y 4 de cebadilla. Hicimos unos ensayos grandes. Y fíjese la diferencia de producción de pasto consumido. Si uno lo puede aprovechar bien, este en un tambo, fíjese que las mezclas más productivas y más persistentes, además después vino agua y hubo que descontinuar el ensayo, fue la que tenía la festuca mediterránea con alfalfa. En el caso de las alfalfas puras, usamos distintas densidades, era un suelo con algunas limitaciones por alfalfa, pasar de 7 a 15 kilos y de 15 a 22, de acá a acá desgraciadamente no mejoró tanto el número de plantas que logramos, y eso hizo que la diferencia de producción entre una y otra fuera insignificante. Después hicimos una festuca todo en el mismo surco, o unas con surcos cruzados, gramíneas en un sentido y alfalfa en otro. Todas estas eran con alfalfa cruzadas, salvo esta de acá que eran todo en el mismo sentido. Siempre hay alguna ventaja cuando uno cruza la gramínea en un sentido y la alfalfa cruzada. ¿Y por qué, de parte, nos interesa meter especies mediterráneas en una alfalfa? Porque, fíjense que acá está la festuca mediterránea y la alfalfa, cubren bien el suelo, tengo pastoreo bueno de invierno, tengo buen piso siempre, y un balance muy bueno. Y hacia el verano, algunas fotos les mostraremos que queda prácticamente una alfalfa pura. En la medida que nos vamos a la parcela del lado, que era alfalfa pura, fíjense cuánto más desnudo queda el suelo. Ya empezamos a ver algunas malezas, y el volumen para comer acá es muchísimo menor al otro que veíamos en el caso anterior. Se da igual para una festuca mediterránea, en este caso era Metsin con esta alfalfa, la Nobel 620, como en este caso de acá, que es con Phalaris mate. Fíjense, miren todo el suelo desnudo que hay de la alfalfa pura. Esto era el tercer año, y miren, cuando metemos con el Phalaris, también otra especie de producción invernal, que produce más que una avena en invierno. Así que si uno mide la producción mayo, junio y julio, producen más un festuca mediterránea o Phalaris que una avena, al menos las mediciones que tenemos en la zona, y como son las mediciones de la zona este de vuelta acá. Fíjense, tenemos que usar más herbicidas, las pasturas nos van a durar menos, y hemos visto que algún año que llueve mucho, en la que tenemos la gramínea que sigue tomando agua, la persistencia de la leguminosa es un poquito mejor. Esto acá es la misma pastura de Phalaris y alfalfa en implantación. Después vamos a ver esta, este es de este año. Vamos a ver esta, ya fue a silaje y ahora rebrotó, la veremos posteriormente. Acá está una franja que dejamos de Phalaris y alfalfa, que se pastoreó 3 veces previamente, y este pastoreo va para silaje. Y esta fue a silaje el 10 de octubre, perdón, el 16 de octubre, y 26 días después del silaje, miren el volumen que tenemos. Esa mezcla, y dejamos de tener mucho Phalaris y alfalfa, y ya nos quedó prácticamente una alfalfa pura. Desde hoy hasta marzo, prácticamente ese potrero se comporta como una alfalfa pura. Otra elección de especies que podemos meter son, este caso es un ensayo de raígrasas perennes. Lo que nos pasaba habitualmente es lo de la foto de la derecha, que después de 3 años nos quedan plantas muy aisladas de raígras perennes. Este era el ensayo, el raígras perenne más común, más persistente que teníamos hasta ahora. Por suerte encontramos un material, o 2 materiales, que después del 3er año tienen esta cobertura de raígras perennes que es muy alta, y si encima lo llevamos con algo más de nitrógeno, mejor todavía, y lograríamos mantener facilidad de pastoreo y producciones en el largo plazo. Hasta ahora las raígras perennes no se comportaban como perennes en nuestros sistemas. Creemos que haber encontrado unos materiales que por ahora son experimentales, no sé si saldrán ya pronto a comercial, con mucha más persistencia que todo lo demás. Aunque uno de los 2 materiales resignan algo de producción en el primer año, sobre todo en invierno, el segundo año en adelante, al mantener las plantas, siguen produciendo bien. Lo mismo, esta es una pastura del 3er año,
una con trébol rojo persistente y otro con trébol rojo quiñequili común. Las diferencias que se logran son muy grandes y tenemos que buscar pasturas que las leguminosas persistan mucho en nuestro sistema. ¿Sí? La leguminosa en el verano es la que nos da calidad, fija nitrógeno y mejora la vida útil posterior de la gramínea. Entonces necesitamos buenas gramíneas de verano y buenas gramíneas de invierno y buenas gramíneas de leguminosas de verano. Esto acá es un ensayo de las dos especies más productivas de invierno. Hacia la izquierda Phalaris, hacia la derecha Festuca mediterránea. Si el suelo es medianamente bueno, los dos andan bien. En los bajos dulces, algún duraznillo, en ese tipo de ambientes incercables pero dulces, pueden andar bien las dos. Entonces, en este caso es de vuelta Phalaris de un lado y la Festuca del otro, ¿no? Voy a pasar para no perder tiempo. ¿Y cuál es la importancia de eso? En este caso lo mostramos con Lotus, pero si se fijan, una Festuca continental, el Lotus es igual en los dos casos, pero una Festuca del continental, seguir produciendo en octubre, noviembre, diciembre, enero, seguir queriendo producir, le compite mucho el Lotus que no le deja espacio. La otra, al entrar en latencia, el Lotus está como puro, lo mismo caso que la alfalfa, que lo mostrábamos anteriormente. Ya sea con Phalaris o con Festuca mediterránea, quedan prácticamente puras. Y esta es una mezcla que usamos mucho acá en el Pingo, y la llamamos el escopetazo. Si me preguntan hace 10 años, yo hubiera dicho que esto es una aberración, está muy mal hecha, pero con pruebas y errores que venimos haciendo, vemos que es una pastura muy productiva, muy persistente y muy estable, y usamos bastante Festuca mediterránea, algo de Festuca continental, para que, como son suelos muy overos y no del todo buenos, en los suelos más bajos que se tiende a perder las leguminosas y algo de especies que producen bien en verano, la Festuca continental nos cubre y sigue produciendo algo en esos lugares. Le metemos algo de alfalfa con trébol rojo, trébol blanco y achicoria. Por eso en los papeles es una aberración. De hecho nos da en ambientes overos, en los mejores ambientes son alfalfa con Festuca mediterránea o alfalfa con Phalaris. Hasta ahora era con Festuca mediterránea, y este año decidimos hacer algo con Phalaris por si se pasaba algo y no lo podíamos comer bien, que ahora se está comiendo todo bien, poder atajarlo con el Phalaris, que si se pasa, el animal lo come bien igual, a diferencia de una Festuca, que si se pasa baja mucho la calidad. Pero en los ambientes overos, donde no entra la alfalfa bien, esta mezcla nos da una estabilidad productiva muy grande a lo largo del año. Y si el suelo es un poco más bajo, ya le sacamos la alfalfa y vemos qué otras mezclas usamos, si es con Lotus o... La chicoria nos gusta mucho porque nos da un pasto de calidad muy bueno hacia el verano, ahora veremos. Esta es una pastura entre Bransen y Chascomús, una pastura, Javier, espero que estés viendo el video, con Festuca mediterránea, achicoria, Lotus y algo de trébol blanco. Desde que entraron con este esquema están fascinados, bajaron verdeos de verano y mejoraron mucho la producción y calidad a lo largo de todo el año. Son muy, muy estables de cantidad y calidad de pasto a lo largo de todo el año. Y acá vemos por qué las raíces de la achicoria son muy profundas y encuentran siempre algo de agua, aunque en nuestros ambientes a veces se encuentran en el horizonte B, van un poco para el costado, donde agarran humedad de vuelta, bajan y suelen perforarlo. Entonces en los ambientes 4 a 6, ambiente clase 4, clase 6, la achicoria se da muy bien y ayuda mucho en el sistema nuestro. Ahora les vamos a mostrar un video que filmamos presentando al tambo El Pingo. Nos va a hablar Vicky Tumer y su hija Katia. Nos van a explicar un poco del sistema que tiene ahí metido. Muchas gracias. Después seguimos. Vicky Tumer, acá estamos en un campo en la depresión del Salado, hace 50 años que estamos haciendo tambo. Empezó mi padre, después seguí yo, ahora ya tenemos la tercera generación trabajando. La carga fue cada vez más en aumento con crecimiento propio, cosa que hizo que también tuviéramos que producir cada vez más verde para dar de comer a tanto animal. Estamos en 900 vacas en ordeñe con casi 2000 animales totales, con mucha recría.
porque fuimos hasta vendiendo vacas porque ya eran demasiadas. Cuando empecé yo, que se lo tomé a mi padre, que quería vender porque había que poner el tanque de frío y había que invertir y él ya no tenía ganas, yo seguí y tomé de él 200 vacas en ordeñe y hoy llegamos a 900 en 20 y pico de años, con crecimiento propio y vendiendo aún a otros campos. Las pasturas nos paran la olla, pero tuvimos que ir alquilando campo en los alrededores para agregar silaje de maíz, también pasturas en potreros alquilados porque no nos alcanza ya la superficie propia. También hicimos cebada en campo alquilado que estamos por cosechar y volver a sembrar el maíz de segunda. Hacemos maíz de primera, de segunda. Otros años hacíamos mucho el silo de ryegrass, con mucho esmero, fertilizando en cantidad el ryegrass para llegar a producir mucho verde. Y este año cambiamos la táctica gracias a la nueva generación que, bueno, insistimos en que en realidad con el silo de ryegrass se cosecha tan tarde que se puede recién sembrar el maíz más tarde, se llega tarde a sembrar las praderas y entonces decidimos dejar de hacer silo de ryegrass y sí ensilar praderas. No hicimos toda la fertilización que podríamos haber hecho, pero aún así tuvimos un muy buen rinde y estamos maravillados con el resultado del corte tan parejo, tan abajo como queda y el rebrote sensacional que se produjo. Las rotaciones son en base a habitualmente 3 años hasta ahora, 3 años de pradera y 2 años de ryegrass y maíz alternado. Estamos tratando y seguros de lograrlo, poder alargar la duración de las praderas por lo menos a 4 y si no 5 años. Hoy el manejo es mucho más directo, mejor manejado y eso resulta en una mayor durabilidad de las praderas. También hemos agregado más fertilizantes, cortes siempre por detrás de las vacas, para desmalezado por detrás de las vacas, y eso hace que estemos mucho mejor con las praderas. También la siembra sale mejor cada año, la fertilidad va creo que en aumento, aunque siempre sigue faltando fósforo. Hicimos análisis este año y sigue faltando fósforo, a pesar de que se siembra con 120 kilos de diamónico todos los años, pero no alcanza. De la alimentación en realidad es el pasto, sí, mucho silo de maíz, pero también todo lo que compramos afuera, que es balanceado en la sala. Después se compran otros ingredientes como cáscara de soja, frechillo, lo que haya, expeller, lo que venga, hoy maíz molido, que lo agregamos en el mixer junto con el vehículo que significa tener el silo de maíz, y se reparte a todo el campo debajo de los eléctricos. No tenemos playa de alimentación. Cuando hay mucha lluvia los problemas son intensos, muy graves, porque hay mucho barro, el barro es muy barroso, muy arcilloso es el suelo y se pone imposible. Entonces compramos, además de los subproductos, también compramos muchos rollos y muchos megafardos. Hasta hoy que queremos tratar de suplantar todos esos rollos y megas por silo propio de pradera. Y la verdad es que los rollos son una porquería, lo que se consigue acá por el barrio son muy malos, y los megas que vienen del norte al principio de la primavera son muy buenos, pero después también declinan un montón y llegan solo palos y las hojitas se perdieron por el camino. Así que tenemos mucha
ilusión de poder ir suplantando eso también por costo, porque el costo de ese alimento es alto y malo. El costo es alto, el alimento es malo. Las pasturas son en base a festucas, ya por muchos años, creemos que 13 o 14. A partir de la siembra directa, creo que ya ahí empezamos a ensayar primero con raíz perenne, que no fue mal porque se lo comían los gusanos blancos, y después pasamos rápidamente a la festuca, con muchas críticas de todo el mundo, pero la festuca a nosotros nos sirve mucho. Las vacas la comen bien, hay que manejarla, sí, hay que esmerarse en comerla a tiempo, pero es lo que más tiempo dura en el campo y lo que tiene mejor rendimiento, junto con lo que la consorciamos. Tenemos dos variedades de festuca, mediterránea y continental, consorciadas según los potreros, o con alfalfa en los poquitos muy buenos que tenemos, o con trébol blanco, rojo, achicoria. Y hace poquito estamos ensayando con Phalaris, junto al Phalaris con alfalfa, tratando de encontrar una consociación que sea más manejable, más fácilmente manejable, pero como digo, recién está en los comienzos. Soy Katia Praer, empecé a trabajar desde que me recibí y volví de mi año en Nueva Zelanda, en el campo, y de allá me traje un pasturómetro, empecé a medir pasto, lo cual me llevó toda una curva de aprendizaje hasta que supe sacarle el provecho a mis mediciones. Armé equipo con los boyeros del campo que van y vienen con las vacas, para explicarles a ellos cuáles eran los puntos de remanentes y de puntos objetivos de volumen de pasto a los que queríamos entrar, y ya ellos lo aprendieron, y ya hay veces que yo estoy en otra cosa y ya me llaman y me dicen: che, Katia, se te está pasando la pastura, lo cual está buenísimo. Estoy bastante contenta de ese proceso. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Vicky y Katia por la presentación del campo. La verdad que es un placer haberlos entrevistado y haber estado en el campo como siempre. Quisiera repetir esta diapositiva para continuar con la presentación. Aunque parezca sencilla, es sumamente importante, y se suelen cometer bastantes errores a la hora de elegir las especies, y después nos llegan pedidos de visita a campo, recorridas para ver por qué no persisten las pasturas o algún otro inconveniente, y nos damos cuenta de que no fue la elección correcta de las especies según el ambiente en el cual fueron implantadas. En este caso lo que nos estamos tratando va a ser ambientes de media loma, son ambientes donde fluctúa la agricultura con la ganadería, o son ambientes de tambo y de recría también. Y en aquellos lugares más de loma, más de agricultura, bueno, ahí nos estaremos peleando un poquito más con la agricultura, ¿no? Yo quisiera hacer una presentación lo más rápida posible en cuanto a los tipos de festuca que presenta Gentro, ¿sí? La Royal Cuisine es una de esas festucas de tipo continental más conocida de criadero está dentro de su programa de mejoramiento de festucas de calidad. Es una festuca de origen argentino que fue precisamente seleccionada bajo pastoreo por las cualidades de alto potencial de producción y preferencia animal, ¿sí? Otra característica que sobresale de esta especie es su tasa de crecimiento invernal. Es sumamente importante poder contar con materiales que nos levanten en el piso de invierno,
para, como dijo Martín, tratar de achicar esas curvas de producción diferenciales entre primavera y el invierno, ¿sí? Entonces, es una planta que tiene una estructura más bien erecta, menos postrada, y de floración bastante precoz. Es una de las primeras especies que, dentro de las festucas obviamente, que entrarán en floración. Estimamos una perennidad entre 4 y 6 años, y esto obviamente va a estar muy atado al paquete tecnológico y al manejo que hagamos del lote. Apuntamos siempre a logros de plantas de entre 150, 200 a 250 plantas por metro cuadrado, depende con qué se les esté consociando. Se adapta muy bien para la consociación con lotus, trébol rojo, blanco, y en aquellos lugares donde sabemos que la alfalfa a mediano o corto se puede llegar a perder, pero la queremos forzar un poquito, puede ser consociada con alfalfa, y achicolia desde ya. Tiene un amplio rango de adaptación a tipos de suelo. Obviamente, cuanto mejor es la calidad de ese ambiente, se va a destacar sobre su potencial productivo, llegando a niveles de más de 14-15.000 kilos de materia seca hectárea año. ¿Sí? Este año, algunos productores pudieron ya estar probando la roya del Q200, que es una reselección de la roya del Q100, ¿sí? Fue seleccionada y mejorada, mejorando su potencial de producción, y su tasa de crecimiento invernal, este año lo notamos en diferentes lotes, en diferentes zonas, fue bastante marcada la tasa de crecimiento a favor de la roya del Q200 versus la Q100, con lo cual nos empieza se empieza a parecer más a una tasa de crecimiento de un ryegrass perenne, o de un phalaris, hasta incluso de una festuca mediterránea, logrando poder achicar esa brecha entre tasas de crecimiento invernales y primaverales, que son cuando nosotros tenemos una brecha muy grande, es lo que nos dificulta el manejo del pasto, ¿no? ¿Cómo hacemos para aguantar la carga en el invierno, en el menor momento de oferta forrajera, para poder aprovecharnos todo ese crecimiento de verano? Es aún más precoz en cuanto a su floración, con lo cual, dentro de las especies de festucas, debería ser de las primeras que uno debería comer a la salida del invierno para realizar el control temprano de la floración, de modo que, si bien es de las primeras que va a querer, entre comillas, disparar o escaparse, pasarse, una vez que nosotros podemos lograr ese control temprano de floración, que incluso se va a dar en un momento del año donde el pasto escasea, con lo cual va a ser un poco más fácil realizarlo, luego de realizar esa técnica, uno va a domar un poco más esa festuca, y durante el resto de la primavera le va a dar pasto de calidad y a una muy buena tasa de crecimiento. Una característica particular de esta festuca es su color claro, se destaca sobre el resto, se ve, es muy notorio a campo, y obviamente lo que se le mejoró a su antecesora es el potencial de producción. También estimamos una perennidad entre 4 y 6 años, y vuelvo a repetir, dependiendo del paquete tecnológico, sobre todo lo que es manejo y fertilización. Fertilización. Unas curvas comparativas, ¿no?, de floración y de producción. Fíjense que roya del Q200 se separa un poquito de la roya del Q100, y es bastante más marcada con el resto de las festucas de tipo continental, que en este caso se puso como testigo, ¿sí? Este lote, que les quiero mostrar acá, es de dos festucas, de la roya del Q100 y la roya del Q200. Fíjense que visualmente las diferencias a fotos son bastante similares, difíciles de ver a simple vista, pero a campo se veía un plus en cuanto a roya del Q200, e incluso en algunos días de anticipación en lo que es a floración, ¿sí?
ya con otro testigo de una festuca también de tipo continental, pero de floración tardía, con un marcado menor potencial de producción, sobre todo en el invierno. Esta foto, fíjense que es en mediados de agosto, ya seguía haciendo frío, y la diferencia de volumen entre festuca Royal Q200 y una de floración, en este caso una floración más tardía, como puede llegar a ser, hay miles de ejemplos, no quiero tirar nombres, pero hay muchos ejemplos en cuanto a especies de festuca de tipo continental que tienen una baja tasa de crecimiento invernal. En el caso de Royal Q200 podemos esperar tasas de 15, 18, hasta incluso un poco más, kilos de materia seca hectárea día en los meses de menor temperatura, como puede ser junio o julio. Este video que les quiero mostrar también es del mismo lote. Fíjense que este remanente que se ve acá es lo que se corrió de la jaula, ¿sí? Es la festuca de floración tardía. Este crecimiento es el acumulado de 60 días, y este es el stock inicial que se midió y quiero que fijen y que retengan en esta imagen para ver cuál es el acumulado de una foto que les voy a mostrar de más adelante. Entonces, este es el crecimiento acumulado de 60 días de una festuca de floración más tardía, tiene una buena consociación con leguminosas, y al lado de la franja de la festuca Royal Q200 ya claramente se ve mucho más volumen, se corre la jaula, este es el stock, le vuelvo a repetir, traten de recordar esta imagen, fíjense que como ya hay algunos macollos que están inducidos, que ya están elongando, y este fue el remanente del crecimiento acumulado en 60 días. Notoriamente hay un diferencial de potencial de crecimiento, esto es de principios de septiembre, ¿sí? Y esto tiene un acumulado de lo que sería julio-agosto prácticamente, ¿no? Bastante notorio. Esto es lo que les pedía que retengan como imagen. Esta es la misma jaula que no se corrió, no se tocó casi 30 días después. La festuca de floración tardía y la festuca Royal Q200, ¿sí? A fin de septiembre. Fíjense que ya esta festuca es un poco más erecta, ya está queriendo encañar algunos, que todavía algunos magollos todavía siguen queriéndose encañar, y la de festuca del continental de floración más tardía aún está más retrasada. Mismo lote, misma situación, 40 días después, donde fíjense que ya hay mucha más presencia de leguminosas, empiezan a aparecer el trébol rojo, y el potencial de producción que se sigue destacando de la Royal Q200 con respecto a esta festuca, donde ya también se ven muchas más varas, con lo cual está más pasada y estaría repercutiendo en la calidad del forraje. Otra festuca que quiero también mencionar es la festuca de tipo mediterránea, ¿sí? Recuerden que dentro del mundo de las festucas tenemos de tipo mediterránea y de tipo continental. Las de tipo continental son las que crecen durante todo el año, con sus picos de septiembre-otoño, de primavera y otoño, y sus picos, sus baches de invierno y primavera. Las de tipo mediterránea lo que tienen es que ese pico, esa producción invernal, ese bache de invernal, es superior, donde las tasas de crecimiento pueden llegar a rondar alrededor de 18, 20 o hasta 22 kilos de materia seca hectárea año, casi prácticamente equiparando un raigras perenne y hasta incluso un raigras anual, o superando incluso a una avena. Lo que también la caracteriza a una festuca de tipo mediterránea es su latencia estival. Al entrar en latencia, es una festuca que recomendamos muchísimo para consociar con su complemento. Depende de la calidad del lote, puede ser unas alfalfas de grupo 6 o 7 por ciclo, porque si incorporamos alfalfas de grupo de latencia más altos, 9, 10, van a estar creciendo más hacia el
salida del invierno, principio de primavera, y se va a estar peleando más tiempo con la festuca. Entonces preferimos elegir unas alfalfas de grupo 6 o 7, donde se complementan muy bien por ciclo con festucas de tipo mediterránea. En este caso la Met 100. Otras especies que pueden ser consociadas o acompañadas con la festuca Met 100, puede ser pastobillo como una gramínea más hacia la primavera, también puede ser acompañado con trébol rojo o lotus en el caso de que el ambiente sea de menor calidad y no pueda ser incorporado una alfalfa. Lo que tiene también como punto a favor una festuca de tipo mediterránea es que al entrar en latencia en verano, en este caso la foto que se ve ahí es bastante extrema, es una zona de la Prida, de la Pampa, donde las precipitaciones son escasas. Al salir del verano, ese remanente de pasto pasado y demás es muchísimo menor en una festuca de tipo mediterráneo o un Phalaris, que se comporta como mediterráneo también, con lo cual arranca con oferta forrajera de mucha mejor calidad. La hoja también es mucho más fina y tiende a confundirse algunos que no la pueden distinguir bien, como si fuera un ryegrass perenne. Entonces, en este gráfico podemos ver la complementación de especies y cómo la suma de las partes es más, ¿sí? Si bien la festuca mediterránea per se sola puede tener un menor potencial de producción con respecto a una Royal Q200 o una Royal Q100, su complemento, al complementarse mejor con una leguminosa de crecimiento estival, hace que el conjunto de la pastura sea superador. Lo que sí en esta especie es sumamente persistente porque, bueno, una de las causas de las pérdidas de pastura es el sobrepastoreo de verano, la poca cobertura. Este tipo de especies, al entrar en latencia de verano, su mecanismo de persistencia precisamente es ese, con lo cual es esperable tener mucho más tiempo de persistencia de esa especie. Así que bueno, la recomendación de plantas al lograr de inicio también rondan las 150 o 200 plantas como gramínea y sumarle alrededor de 100, 150 plantas de leguminosas, ¿sí? No es recomendable hacerla pura, porque bueno, en el verano no va a estar dejando, como dirían, de a pie, y puede llegar a dar lugar, depende de la zona, a la aparición de malezas porque le está dando luz. Entonces siempre es recomendable tratar de consociarlo con otra festuca de crecimiento más hacia primavera-verano, o con leguminosas o pastobillo, etc. Especies que sean complementarias en definitiva. Una imagen clara de pleno invierno, 30 de julio, esto es en General Guido, es solo título de ilustrativo. Uno podría pensar y decir, bueno, qué festuca es mejor, qué festuca es peor, y la verdad que son festucas distintas. Tienen ciclos diferentes de producción, con lo cual hay que saber bien con qué contamos con cada una para armar la cadena forrajera. No es recomendable en un mismo establecimiento utilizar siempre la misma mezcla forrajera, porque no va a dar siempre el pasto al mismo momento, y con lo cual va a ser difícil el manejo a posterior con la hacienda. Entonces, aún con armar diferentes cadenas forrajeras, lo que trata de hacer es distribuir esa oferta forrajera en el tiempo para tratar de que esa curva de pasto sea lo más homogénea posible en el año y con eso permita la facilidad de manejo del pasto y mejorar muchísimo la eficiencia de cosecha. Entonces, esto en pleno invierno, una mediterránea la vemos verde, activa en activo crecimiento, y una de tipo continental, con más marcada latencia con menor crecimiento invernal, se ve claramente con menor crecimiento. Esto es en pergamino, en el criadero también, como se bien marcada la latencia en verano. Esto es en pleno verano, en la actividad continental está creciendo, o queriendo crecer si se dan las condiciones climáticas de humedad sobre todo, porque la limitante en verano es sobre todo la disponibilidad de humedad, y la mediterránea que está en plena latencia, quieta, pasando su periodo desfavorable. Eso en cuanto a festucas de calidad,
tanto las festucas Royal Q100, Q200 como la Met 100 son especies que recomendamos muchísimo para planteos de invernada, de recría y de tambo. Obviamente que hay que aprender a manejarlas para sacar el máximo jugo posible. Luego, entrando a lo que es verdeos de invierno, tenemos diferentes, mucho del verdeo de invierno, ¿para qué lo utilizo? Bueno, se puede utilizar en invernadas o en recrías cortas de 4 meses en campos agrícolas. También se la puede utilizar como fusibles para cubrir los baches de invierno, ya que se puede diferir ese crecimiento otoñal hacia el invierno para soportar carga, tanto de la recría como de la vaca de ordeña. Dentro de los raigraces anuales como verdeos de invierno, sabemos que hay de diferente ploidía, están los tetraploides y diploides, y también tenemos de diferentes ciclos, ¿no? Los itálicos y los de ciclo corto dentro de los raigraces anuales. Además tenemos también avenas, también se pueden utilizar cereales de invierno como un trigo de pastoreo, un centeno, y otros recursos que también se pueden utilizar como verdeos, como puede ser un trébol anual, un nabo, etc. Pero nos vamos a centrar un poco en la dualidad de raigraz anual o avena, y puntualmente en lo que es un raigraz tetraploide, que sería lo que estaría más a la hora de elegir entre una cosa o la otra, por ambientes con ambientes de mejor calidad, donde un raigraz anual tetraploide puede expresar mucho más ese potencial de producción que tiene versus un diploide. Entonces, desde el punto de ventajas y desventajas con respecto a uno, en cuanto a lo que es fecha de siembra, la gran ventaja de la avena es poder sembrar temprano. Entonces, para aquellos planteos donde necesitamos un destete de pleno marzo o a más tardar principios de abril, y no tenemos un recurso forrajero de calidad donde tirar ese destete, la avena puede cumplir esa función, ya que se puede sembrar a principios de febrero, mediados de febrero, sin ningún problema, siempre y cuando uno tenga la humedad en el perfil, desde ya. En cuanto a raigraz anual, tenemos que esperar más hacia fin de febrero, principios de marzo, más tardar, para poder iniciar la fecha de siembra, también, si tenemos la humedad adecuada para sembrar. En cuanto a vigor de implantación, desde ya que el raigraz tiene un menor vigor que la avena, pero como ya mencionó Martín, uno puede tener ciertos paliativos como aumentar la densidad de siembra. Pasar de 25 o 30 kilos, que es la recomendación normal de un raigraz tetraploide, en este caso, por ejemplo, Vilmax, para poder tener un mayor volumen de pastoreo o anticiparse a ese pastoreo, podemos aumentar la densidad de siembra. Un 70-80%, sembrando 40 kilos o tal vez un poco más. Otra forma también es aumentando el nivel de fertilización. Entonces, ese plus de forraje lo hemos medido en diferentes años, y en promedio dan desde 700, 800 hasta 900 kilos de materia seca extra por haber aumentado esa densidad de siembra. Con lo cual ese costo extra de semilla uno lo puede dividir por esa cantidad de forraje, y ahí tendría el costo de esos kilos extras, ¿sí? En cuanto a sanidad, en líneas generales, los raigraces tetraploides son más sanos que las avenas. Obviamente hay una infinidad de variedades. Puntualmente Vilmax, que es el raigraz anual que nosotros recomendamos para este tipo de planteos, es sumamente sano, sobre todo lo que es roya, que afecta sobre todo mucho a las avenas, y algunos raigraces también. Entonces, desde el punto de vista sanitario, un raigraz tiene un poco de ventaja con respecto a una avena. En cuanto a ciclo, puede ser una ventaja o no, dependiendo mucho de a qué cultivo uno siga. Si después de ese verdeo de invierno uno tiene pensado hacer un maíz de siembra temprana, mediados de septiembre en adelante, con lo cual
ese raigras o esa avena la va a tener que estar quemando a mediados de agosto, fines de agosto a más tardar, para poder acumular algo de humedad en el perfil y poder sembrar el maíz temprano. Entonces, si uno va a maíz de temprano, no tendría mucho sentido un raigras anual y sí más una avena. Pero la mayoría de las veces uno va a una soja o a un maíz tardío, con lo cual ahí sí toma mucha más importancia un raigras anual, porque ese plus, esa gran producción de pasto que nos va a dar en septiembre, octubre, uno la va a estar pudiendo aprovechar. Y en la zona de influencia en la que nos estamos moviendo, que es el Cuenca del Salado, el problema de la humedad no sería, dentro de los años normales, un problema. Siempre va a haber alguna lluvia de octubre que nos permita recargar el perfil para tener una buena siembra, sea de soja o de maíz tardío. En cuanto a la adaptación de ambiente, el raigras tolera mucho más los encharcamientos que se puedan producir, con lo cual, desde el punto de vista de adaptación, el raigras es más plástico, ¿sí? Con respecto a las tasas de crecimiento invernal, el raigras tiene una ventaja con respecto a las avenas, superan en 4, 5 o hasta más puntos de porcentaje de tasa de crecimiento de materia seca invernal, sobre todo en los meses más fríos. Una avena por ahí está alrededor de 15, 16, 17 kilos de materia seca cada día, contra un raigras que puede estar arriba de los 20 kilos. Además, desde el punto de vista de conversión del nitrógeno a kilos de materia seca, el raigras también es mucho más eficiente, ¿sí? Puede rondar entre 20 a 45 kilos de materia seca por kilo de N aplicado, por lo cual es bastante eficiente. Y otra gran ventaja del raigras es que es una especie que nutricionalmente es mejor que una avena, ¿sí? Por el porcentaje de hidrato de carbono soluble que tiene, la energía metabolizable, y también es mucho más adaptado al pastoreo. Entonces, en resumen, ¿por qué nosotros por ahí recomendamos mucho más sembrar un raigras anual versus una avena? Principalmente por estas cuestiones. Salvo casos puntuales donde la avena cumple un papel importante, como puede llegar a ser las siembras muy tempranas o que el lote salga muy temprano para la rotación. Y otro caso de Vilmas, que es el raigras anual tetraploide que estamos ofreciendo ya hace un tiempo en el mercado, es número 1, está en el top 3 de lo que es la red de ensayos de diferentes lugares. Tiene una gran plasticidad y un altísimo potencial de producción, es sumamente sano, tiene un vigor de implantación inicial muy bueno, se destaca por esa característica. Y, además puede ser utilizado para silaje, que lo vamos a tocar un temita muy cortito, y bueno, tiene una amplia zona de adaptación, ¿no? Se lo puede usar para, como ya dije, para tambo, puede ser usado para recría, y también puede ser utilizado como cobertura. Entonces, y ahora lo vamos a tocar en este punto. O sea, con el tema de las malezas en agricultura que empiezan a ser problemas, empezó a tener mucha importancia el cultivo de cobertura. Y el raigras, muchos le están escapando, le esquivan por el hecho de la resistencia a glifosato de ciertos materiales de raigras, que es el criollo en definitiva. El raigras tetraploides no tiene ese problema de resistencia a glifosato. Entonces, si uno puede asegurarse de tener un abastecimiento seguro de semilla, de origen, certificado, ese problema lo estaría reduciendo bastante. Entonces, con la posibilidad que nos da ese raigras de pastoreo en lo que es el invierno, salida del invierno, inicio de primavera, ¿no? En forma de resumen, el manejo de raigras anual para lo que es la cuenca del Salado, bueno, la importancia de la fecha de siembra temprana. Martín mencionaba que es un círculo vicioso donde el maíz se siembra tarde, entonces te lo entrega tarde, volvés a sembrar el raigras tarde y siempre es tarde. Entonces, para poder aprovechar al máximo el potencial de los raigrases, tratar de apuntar a sembrar a fines de febrero o marzo.
Ya cuando empezamos a sembrarlo en abril, y ahí en adelante nos perdemos 1, 2 o hasta 3 pastoreos, dependiendo obviamente del año. Y muchas veces es no solamente el pasto que nos perdemos, sino el momento que nos da el pasto. Porque en materiales sembrados, fin de abril, principio de mayo, lo más probable es que ese pasto no lo tengamos disponible hasta mediados, fines de agosto en adelante, dependiendo obviamente cómo venga el año, sobre todo en temperaturas. En cambio, si uno siembra ese material en fecha óptima de primera semana de marzo, a los 45, 60 días, puede estar haciendo el primer aprovechamiento. Entonces, fines de abril, mayo, ya estamos pastoreando ese raigás y es clave. En cuanto a la densidad de siembra recomendable es entre 25 y 30 kilos por hectárea para lograr ese objetivo de 500 a 800 plantas por metro cuadrado. La recomendación es entrar a pastorear con volúmenes de entre 2.000, 2.200, 2.500 kilos de materia seca hectárea para dejar remanentes de 1.000, 1.200. ¿Qué ocurre si entramos con más pasto y pretendemos comernos mucho para mejorar, para no caernos en la eficiencia de cosecha? Es que ese rebrote posterior, primero vamos a tener muchas zonas de rechazo, y ese rebrote posterior, por no dejar un remanente de hoja, ese rebrote va a ser un poco más lento. Siempre, y sobre todo en las épocas invernales donde tenemos poca radiación, pocas horas de luz. Las fertilizaciones nitrogenadas, idealmente hacerlas después del pastoreo para potenciar ese rebrote, ¿sí? Y bueno, el ciclo, como ya lo mencioné, puede ser hasta mediados o fines de octubre. Y con lo que respecto a cultivo de cobertura, ya lo mencioné. En cuanto a otro uso que se le puede dar al raigras anual, en este caso al Bigmax, y que es un material que está sumamente adaptado, es para hacer silaje. Suele ocurrir que nos llega sobre fines de agosto, cuando ya empiezan a tirar las pasturas, y nos empieza a sobrar pasto. Entonces una forma de planificar las reservas forrajeras es de destinar o los raigrases anuales o las pasturas para hacer silaje. Entonces, ya para fines de agosto, deberíamos darle alrededor de 60 días, 45, mínimo 60 días, dependiendo de la tasa de crecimiento y dependiendo del año, de cerrar el lote para hacer esa acumulación de kilogramos de materia seca. Obviamente fertilizar, porque el gran costo del picado de pasturas es el costo fijo que nos pasa el contratista, y entonces cuanto más acumulado tengo, más se diluye esos costos, y más barato nos va a resultar el kilo de materia seca, pero hay que llegar al punto de equilibrio de no esperar a acumular el máximo total, porque la calidad nos va a empezar a caer. Entonces el momento de corte adecuado sería cuando está la espiga embuchada, que le dicen, ¿no? Donde todavía no apareció la inflorescencia. Bueno, hasta acá, tema de verdeos de invierno. A continuación quiero pasarles un video de Katia, donde va a estar explicando el método de medición de pasto que realiza, cómo lo realiza y cómo lo aplica. Y después luego continuará Martín con su presentación y daremos cierre ya a la presentación del día de la fecha. Milímetros, tenía que hacer la cuenta, Martín. Bueno, recién estaba midiendo el pasto, que es algo que hago todas las semanas para saber la tasa de crecimiento diaria, para saber cuántos kilos de pasto tenemos para comer con las vacas cada día. Después les voy a mostrar los cálculos que hacemos con eso. Este aparato lo estamos fabricando nosotros, está en vías de desarrollo, pero es un pasturómetro. Es una mezcla típica del campo. Tenemos alfalfa, festuca, trébol blanco y trébol rojo. Las usamos, esta mezcla, en los potreros mejores,
de mejor calidad de suelo. Lo que tengo acá para mostrarles es la planilla donde yo cargo los datos del campo de medición de pasto con los cuales calculo tasa de crecimiento. En esta hoja cargo la medición de la última medición con fecha y lo comparo con la medición anterior. El stock, con esto calculo tasa de crecimiento y a través de distintos gráficos dinámicos saco distintas conclusiones. Por un lado tengo acá el gráfico de stock promedio con el cual puedo calcular cuál es el stock promedio del campo a lo largo del año, a lo largo de las semanas. Esto, en este eje se ven los números de semana y mi objetivo es que esté en esta línea, en 2000, porque yo pretendo entrar con 2500 y salir en 1500 kilos. Entonces, siempre que está por arriba, el stock promedio es que se me estuvo pasando el pasto, como fue en otoño, y ahora en primavera también se me pasó. Y en invierno estuve medio corta, sobrepastoreando. Después, en este gráfico se ve de la última semana el stock promedio de cada potrero. Entonces, esta línea azul me muestra la línea de tendencia óptima. Si yo entrara exactamente con 2500 kilos y saliera exactamente con 1500, todas mis barras deberían estar bajo esta línea. Hoy me doy cuenta que algunos ya se están pasando, y ni hablar todos estos que están marcados en negro que decidí, ya que se pasaron, hacerles un corte con la máquina que justo que para ensilar, los dejo para ensilarlos, ya que están ensilando en el campo. En esta tabla se calcula a través de las tasas promedio de pasturas anteriores y las pasturas 2020, según las hectáreas en rotación. Tengo la tasa de crecimiento promedio del campo de la última semana. Con eso calculo la vuelta en días, con el stock de entrada óptimo, el stock de salida óptimo. Acá me calcula el stock promedio del campo, que como veo está alto, con lo cual me está sobrando un poco de pasto. Con respecto a las hectáreas en rotación y la carga de animales que tengo rotando sobre esas hectáreas, puedo calcular las hectáreas por día que me puedo comer máximo para equiparar el consumo con la tasa de crecimiento. Y acá calculo entonces cuántos kilos de materia seca por vaca por día me puedo comer con la tasa de crecimiento que tengo por día. Yo debería estar comiendo 14 kilos de materia seca por vaca, que claramente yo no llego. Nosotros hoy, nuestras dietas están para comer 9 kilos de pasto con las vacas de tambo, y seguramente los rodeos de recría coman similar o menos según si tienen suplementación o no. En este gráfico es el mismo que antes, solo que
lo tengo dividido como por franjas, entonces este debería ser el promedio, o todo lo que está arriba de la línea roja está pasado. Entonces me sirve para saber cuando la primera franja de un potrero está lista para empezar a comer, así ya empezamos a comer el potrero. Este último gráfico muestra las tasas de crecimiento del campo según las distintas mezclas o pasturas de los distintos años a lo largo del año en números de semana y meses. De lo que nos mostró ahí recién Katia es espectacular. Esa es la clave para tener un muy buen manejo fino, de sintonía muy fina de las pasturas. Uno sabe que las pasturas, tenemos la desgracia de tener esta forma de curva de crecimiento de las pasturas, cambiará según las especies. Si metemos más mediterráneas, el piso de invierno sube; si metemos más alfalfa, tenemos más pasto en el verano. Pero la forma básicamente es esta misma, ¿no? No hay grandísimas posibilidades. El invierno nos restringe el crecimiento, principalmente la falta de temperatura. Si bien en nuestra zona tenemos buena humedad, pero la temperatura es limitante. Y en el verano, si bien llueve medianamente bien, no alcanza a cubrir la demanda que tienen los cultivos. O sea que las pasturas tienen una gran faltante de agua en el verano, como principal limitante, y una gran faltante de temperatura en el invierno. Entonces siempre la diferencia de carga que podemos tener entre invierno y verano es entre 5 y 10 a 1, o sea, 10 veces más de crecimiento en primavera que en invierno, o en el mejor de los casos 3, 4, si tenemos especies mediterráneas como una festuca o un talaris, como hablábamos antes, que al crecer mucho más en invierno, en vez de crecer como ejemplo acá que dice 10 kilos, pueden llegar a crecer cerca de 20 kilos en el invierno. Y si mantienen esos 70-80 de primavera, la diferencia entre primavera y invierno es 4 a 1, 3,5, 4 a 1. Una festuca continental típica como las que mostró esa Camilo, que crecía menos en el invierno, esa tiene una relación cerca de 10 a 1, 10 veces más en primavera que en invierno, lo cual nos complica un poco más el manejo de la carga. Entonces, teniendo esto, siempre lo normal sería que nos sobre pasto en primavera y que nos falte pasto en invierno. Entonces, una de las cosas es dar más cantidad de pasto en primavera, bajar el silo, consumir todo lo que podamos, y lo lógico sería que nos sobre pasto. Si uno va monitoreando continuamente, como viene monitoreando Katia, uno se puede tener la posibilidad esas de sacar superficie para silaje. Lo que mostró Katia, que acá lo vuelvo a reiterar, es, si nos fijamos, hay 1110 animales que comen cerca de 9 kilos de materia seca, 10 kilos de materia seca por vaca, y están en una superficie de pastoreo de 200 y pico de hectáreas. Esa superficie hace que con estas tasas de crecimiento de 60, 70 kilos de materia seca por día, estemos sobrados de pasto. Y uno, viéndolo de esta forma, hace un poco más de un mes, el 18 de octubre, ya se habían cortado para silaje desde esta plataforma de pastoreo. Se habían sacado unas cerca de 70 y pico de hectáreas para pasturas, para silaje, y ahora hay otras 50 más. Es fundamental estar muy atentos al momento para hacerlo. Lo que sobra, si yo lo meto en la rotación y lo quiero comer, voy a estar siempre comiendo pasto pasado, desaprovecho un montón y encima me falta comida después. Si yo hago más silaje de pastura, de lo que me sobra realmente, después tengo la posibilidad de poder necesitar menos silaje de maíz. Necesito menos silaje de maíz, voy a tener pasturas que no voy a necesitar tanta superficie de maíz. Si sé las pasturas buenas que estamos hablando acá con Camilo, buscando pasturas productivas y persistentes, voy a hacer que duren
más cerca de 4 años que de los 2,5 tradicionales. De esa forma voy a tener más plataforma de pasturas, en vez de tener ese 60% de implantación todos los otoños, entre verdeos y pasturas, voy a estar en el 25%, entonces la carga va a ser mucho menor, y no voy a romper tanto las pasturas. Voy a poder dejar de descansar a las alfalfas, y es un sistema mucho más virtuoso. Acá fue el corte de la vez pasada, algunas de las pasturas se cortaron, andana, parte del previo al corte, bien balanceadas entre gramíneas y alfalfa. Esto fue 10 días después del corte, como estaban rebrotando, hubo de todo un poco de mezclas de pasturas, de las de loma, media loma. Estas eran las de media loma, las de loma eran las otras que habíamos mostrado con alfalfa y Phalaris, alfalfa y festuca mediterránea. Y estos son de vuelta 26 días después del corte, en las pasturas de alfalfa y Phalaris podemos tener esto. Entonces creemos que es clave, está para hacer en esta siguiente tanda. Acá hay más de 4.000 kilos de materia seca para hacer, con un buen balance, y no hay mucha senescencia, no hay muchas hojas muertas abajo. Entonces creemos que todo esto conduce a tener pasturas buenas. Y si tenemos pasturas bien manejadas como la de la izquierda, siguen siendo lechera, y si no se nos pasa y no las manejamos bien, tenemos esto que es lo que la gente después dice, que la festuca o las pasturas en general no dan mucha leche. El otro día hablando con un productor de Castelli muy bueno, Francisco Huerti, él decía, cuando le decíamos que la festuca, mucha gente dice que no da leche, dice, él tiene un tambo que está en 35 litros, y básicamente sobre pasturas de festuca. Entonces, creemos que no es la pastura, sino el manejo que hagamos de esas pasturas las que pueden o no dar leche. Acá lo mismo de la parte bien manejada a la derecha, mal manejada hacia la izquierda. Te dejo, Camilo, que hagas el cierre. Por mi parte, muchas gracias. Bueno, acá estamos en un potrero que es una pradera de alfalfa con Phalaris. Fue sembrada el 11 de abril de este año y lleva 3 pastoreos. Ahora, hace 2 meses, 60 días más o menos, lo cerramos y va a ir a silo porque nos sobraba vuelta de pasto. Así que bueno, desde ya sumamente agradecido a Martín y a Mateo, compañero también del Sudeste, que colaboró mucho en esta presentación. Desde ya a Katia y a Vicky por prestarse y colaborar con nosotros, y la verdad poner el campo a disposición. Es un placer haber ido al campo. Y bueno, desde ya, de mi parte, les agradezco todo este tiempo que han permanecido en la charla, y nos veremos pronto. Para cualquier consulta, están todos los contactos, tanto en la página como acá, de los extensionistas de las zonas. Abarcamos una amplia zona del país, así que no tienen más que llamarnos o mandarnos un mail para cualquier consulta sobre esta charla o sobre lo que quieran. Estamos a disposición. Así que bueno, buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.